Buenas noches. El 80% de los jóvenes canarios no pueden abandonar el hogar familiar. Somos una de las comunidades autónomas en las que los menores de 30 años lo tienen más complicado para emanciparse. Los bajos salarios, la precariedad laboral y el alza de la vivienda son los principales obstáculos que impiden a los jóvenes salir del hogar paterno. El alquiler se ha encarecido en las islas, sobre todo en las principales ciudades, donde para poder optar a un arrendamiento muchos tendrían que destinar cerca del 90% de su sueldo, una misión imposible. Para facilitar el acceso a un hogar, el Gobierno de Canarias pone en marcha un pacto para la vivienda digna. Se trata de una hoja de ruta con la que pretende apostar por la construcción de vivienda pública e incentivar que salgan al mercado una parte de los miles de pisos que siguen vacíos en el archipiélago. Pero no es la única medida. Desde el Gobierno central se trabaja para aplicar un límite de precios al alquiler para facilitar que los jóvenes y las familias más vulnerables puedan acceder a un inmueble. Pero ¿es una buena solución intervenir el mercado o son necesarias otras políticas? Muchos expertos avisan de que si no se lucha contra la temporalidad, se mejora la conciliación laboral y se apuesta por la innovación, los jóvenes lo seguirán teniendo crudo para independizarse por mucho que se intervenga el mercado inmobiliario. Esta noche, en Fuera de Plano, salir del nido. Salir del hogar familiar es todo un reto que muy pocos se pueden permitir. La mayoría de los jóvenes tiene que resignarse a seguir dependiendo de sus padres como cuando eran niños. Canarias es uno de los lugares de Europa donde más tardamos en emanciparnos. Apenas el 20% de los jóvenes menores de 30 años que quieren emanciparse lo consigue. Esto les provoca frustración. Me gustaría pues tener mi espacio, mi vida, porque mis padres están, pero yo tengo que también ir por mi camino. Las dificultades para acceder al mercado laboral y los bajos salarios son los principales escollos que tienen los jóvenes para independizarse. Ya que no encuentro trabajo, por así decir, de verdad, pues lo único que estoy haciendo es dar clases particulares. Es lo único que puedo hacer para tener alguna fuente de ingresos. Los altos precios de los alquileres y las duras condiciones para conseguir una hipoteca también retrasan la edad para abandonar el hogar. A mí en principio me dijeron que tenía que tener en el banco sí o sí 20.000 euros. 20.000 euros con 31 años, imposible tener en el banco. Esta situación también la sufren los padres, que se debaten entre las ganas de que sus hijos tengan su propia vida y la necesidad de tener su independencia. Porque los hijos a los 18 años son tu responsabilidad, pero luego tienes que seguir adelante. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así... Nada menos que 8 de cada 10 canarios menores de 30 años no pueden abandonar el hogar familiar. Solo el 20% de los jóvenes tiene la capacidad de pagar su independencia. No me he podido emancipar porque los alquileres están muy altos. No tenemos renta ni los precios que ayuden, o sea que ni se me ocurre. Compartir piso hoy en día es la opción más viable para todo el mundo. Yo prefiero quedarme con mis padres. Estoy como un loco buscando compañeros de piso porque no voy a poder pagarlo solo. Y un alquiler individual, por muy pequeño que sea el apartamento o el piso, pues era imposible. Porque soy independiente. Cuando cumplió los 35 años, Jessica decidió que había llegado el momento de independizarse. Desde hace meses está buscando un piso de alquiler. Por ahora,
no ha encontrado ninguna vivienda que pueda permitirse. Bueno, Jessica, tan pronto tengamos un alquiler a tu medida, te llamamos. Vale, pues muchas gracias. Bueno, ¿vale? muchas gracias, Jessica. Hola Jessica, ¿qué Hola, tal? Patri, ¿qué tal? Hemos quedado aquí en una inmobiliaria porque hace meses que estás buscando un piso de alquiler, ¿no? Sí, y no encuentro nada que sea asequible para mis posibilidades. ¿Damos una vuelta y me cuentas? Venga, vamos. Jessica, tienes 36 años y aún no te has podido emancipar, ¿no? Es muy complicado irte a vivir tú sola, pues porque los alquileres están demasiado caros y bueno, pues con un sueldo es imposible vivir. Y he compartido piso pues con mis exparejas, pero nunca me he podido ir sola a vivir. Estamos hablando que tú tienes un trabajo estable y tienes un sueldo más o menos estándar, ¿no? Soy administrativo, más o menos entre los 900, 1000 euros, pero es que con eso es imposible, porque tienes que pagar el alquiler, te piden 2 nóminas, o que seas fija, o una fianza, o sea, no puedes irte tú sola. Una persona sin contrato fijo lo va a tener más complicado, y otra cosa a tener en cuenta también es que la renta no supere el 40% de los ingresos de la unidad familiar. Si tú eres arrendador, piensas en que una persona con mayor solvencia va a cuidar mejor la casa y va a pagar. ¿Tienes esperanza de que en algún momento baje el alquiler y puedas finalmente emanciparte? Hombre, espero que esto un poco cambie. Me gustaría pues tener mi espacio, mi vida, porque mis padres están, pero yo tengo que también ir por mi camino. Jessica, ¿te parece si damos una vuelta a ver si encontramos algún cartel de alquiler? Venga, vamos. Soy tan feliz cuando llego a casa. Mira, Jessica, parece que hay un cartel de se alquila, un piso, vamos a llamar a ver. Hola, buenas tardes. Sí, he visto un cartel de se alquila y me gustaría saber el precio. Sí, 700 euros. Tienes 2 dormitorios, se alquila semi-amoblados. ¿Y qué requisitos son los que necesitas? Serían 3 meses de fianza. Ok, muchas gracias. Nada, Patri, que 700 euros y 3 meses de fianza. Imposible. Pues nada, Jessica, no ha habido suerte. A seguir probando mañana. Ok. Desde que tienen los pisos un precio tan abusón, los pobres somos más pobres. El valor de los pisos en venta se desplomó en la última crisis. Sin embargo, no ocurrió así con las viviendas que se alquilan. Canarias es la 5ª comunidad autónoma con el alquiler medio más caro de España. La primera de arriba, como así decirlo, es Puertos Canteras. La primera línea de canteras, estamos hablando que una vivienda de 2 dormitorios está en torno a los 1.500 euros. Luego, como puesto número 2, nos podemos ir a Playa Blanca, a lo que es la isla de Lanzarote, que está en torno a los 1.200 euros. ¿Qué ocurre en Lanzarote? Que hay mucha vivienda vacacional, entonces eso ha hecho que la vivienda residencial prácticamente está imposible de conseguir, y lo que consigue son precios muy altos. Y como punto número 3, pues tenemos lo que es Santa Cruz de Tenerife, que está también en torno a los 850 mes en lo que es una vivienda de 2 dormitorios también. Hemos comprobado cómo en Santa Cruz de Tenerife no es tarea fácil encontrar un piso accesible. Hemos llegado ya a esta vivienda, un tercer piso sin ascensor, por lo que he visto. Sin ascensor. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene esta vivienda, Lidia? 50. ¿Y la distribución más o menos? Tiene 2 habitaciones, el salón, la cocina y el baño. ¿Cuánto le costaría al inquilino que quisiera vivir en este piso estos 50 metros cuadrados? 800 euros al mes. ¿Estamos hablando con abuelos incluidos? No, los servicios son aparte. ¿Por qué tan caro 50 metros cuadrados, Lidia? Por la zona, porque estamos en pleno Santa Cruz. Al lado tenemos la calle Castillo, tienes el tranvía, puedes hacer vida sin la necesidad del coche, por eso es el precio. Y en el caso de que yo quisiera entrar a vivir en esta casa, ¿cuánto tendría que pagar de entrada? 3 meses. El mes de la inmobiliaria, el mes en curso y el mes de fianza. O sea que estamos hablando de 2.400 euros para poder entrar a vivir aquí. Sí. En Las Palmas de Gran Canaria, la situación no cambia. Jessica, eres asesora inmobiliaria. Esta es una de las zonas con más demanda de alquiler de Las Palmas de Gran Canaria, pero también es de las más caras. ¿Por qué? En esta zona se concentra mucha demanda y por eso los precios son bastante caros. ¿Te parece si subimos y me enseñas el piso? Claro, vamos para allá. No, Jessica, ¿y cuántos metros cuadrados tiene este piso? Pues este en concreto tiene 30 metros cuadrados. Se trata de un estudio porque no tiene habitación independiente, sino está integrado en toda la vivienda. No hay tanto espacio
cómo se ve. No hay tan... En un piso como este, ¿cuánto nos costaría entonces el primer mes? El primer mes pagaríamos 550 del mes, más 550 de depósito de fianza, más 550 de honorarios de inmobiliaria. Este estudio sería ideal para una persona que quisiera emanciparse. Emanciparse ya se trata de una larga temporada, porque te vas a ir de casa de tus padres sin intención de volver, entonces ya te sueles ir a una zona más económica. ¡Qué caros están los pisos! No lo podemos comprar. Alquilar una casa es casi misión imposible para la mayoría de los jóvenes. ¿Les pasará lo mismo si deciden comprar? Hola, Sara. Hola. ¿Qué tal? Veo que sales del banco. ¿Has conseguido firmar esa hipoteca? Sí, por fin. Por fin, o sea, día muy feliz para ti. Sí, mucho. Pero para conseguir este día has tenido que pasar una gran odisea, ¿no? Sí. Sí, mucho papeleo, un infierno. ¿Qué te parece si buscamos un sitio para hablar con más calma sobre este infierno que me comentas que has vivido? Sí, por supuesto. Vamos. Bueno, ese infierno del que me hablabas, ¿qué impedimentos o con qué situaciones te encontraste para poder firmar esta hipoteca? El primero, el dinero. Si no tienes dinero en el banco, no te ayudan. Si no tienes dinero reunido, el banco te dice siempre que no. A mí en principio me dijeron que tenía que tener en el banco sí o sí 20.000 euros. 20.000 euros con 31 años, imposible tener en el banco. Primero era eso y luego pues se fueron sumando más cosas. Hay una serie de requisitos que son de obligado cumplimiento, como es en primer lugar, lógicamente, cualquier entidad te va a hacer lo que es el estudio de solvencia. Ahí quizás es donde más problemas se tenga, porque ya no se puede dar más del 80% del valor de tasación de la propiedad y también además se exige un porcentaje que se presupuesta pues, para gastos de tramitación de la propia hipoteca. Papeles y... Todos estos papeles, más todos estos papeles. documentos son procedimientos, procesos que tú has tenido que cumplimentar para poder llegar a firmar esa hipoteca. Sí. Tienes que tener muchos requisitos. El primero, tener trabajo fijo, obviamente. Siempre te van a pedir las nóminas. ¿Se podría decir que a partir de ahora vas a ver tu calidad de vida mermada? ¿Crees que después de firmar la hipoteca tu calidad de vida va a bajar? Sí. Sí, porque realmente para yo llegar a esto he tenido que pedir dinero. Yo no tenía ese dinero en el banco y he tenido que tirar pues ¿de quién? Pues de la familia. Mis padres, mis hermanos han sido los que han reunido las cantidades que necesitaba y por eso me han dado la hipoteca. O sea que a partir de ahora, aparte de pagar la hipoteca, vas a tener que devolver ese dinero que le has pedido a tu familia. Exactamente, porque es familia, pero el dinero se tiene que devolver. ¿Crees que deberían de poner las cosas más fáciles a las personas de nuestra edad para que pudieran acceder a comprar su vivienda, su casa? Yo entiendo de que tienes que tener una seguridad de que la persona que te compre una casa te la va a pagar. Es normal, pero no poner tanta complicación. No puede ser de que tengas que tener tanto dinero en el banco para empezar. La banca ya no te da de la manera que daba antes, lógicamente para prevenirse de situaciones como nos pasó con la última burbuja inmobiliaria y sus consecuencias nefastas para todo el país. Quiero una hipoteca tipo fijo, a tipo fijo, a tipo fijo. Las entidades bancarias exigen cada vez más requisitos para conceder un préstamo. En 2006, en plena burbuja inmobiliaria, se concedieron más de 100.000 hipotecas en Canarias. El año pasado solo se firmaron 19.000. No son los bancos los que no quieran conceder esos préstamos hipotecarios a la gente joven, sino si nos ponemos del otro punto de vista, hay que entender también a estas personas, digamos, que acaban de terminar sus estudios, que acceden al mercado laboral, que muchas veces también cuesta empezar, que aunque los precios de alquiler sean altos, sí es verdad que rescindir un contrato de alquiler no te deja atrás un rastro, digamos, una deuda, una carga que no puedas asumir. Se me acabó el dinero. Según el Consejo de la Juventud, con los actuales sueldos, los menores de 30 años que quieran vivir solos tendrían que destinar al alquiler de media el 94% de su sueldo. Y si decide vivir con otra persona, tendría que dedicar una tercera parte del salario. Un joven se puede emancipar hoy en día, tiene que hacer frente a una serie de gastos que deberá pagar, como es el alquiler. Vamos a poner una media de unos 550 euros al mes de alquiler, bueno, hacer frente a los gastos de alimentación y de vida, aproximadamente unos 160 euros al mes, suministros, electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, bueno, aproximadamente unos 110 euros al mes, mobiliario y artículos del hogar, que también hacen falta, pues unos 45 euros,
Gastos sanitarios, unos 34 euros al mes. Transporte, pues aproximadamente 125 euros. Y el resto de gastos, pues se estima unos 250 euros al mes. Esto suma en total que para poder un joven emanciparse hoy en día, pues más o menos sale una media de 1.274 euros al mes. Quiero compartir mi silla contigo. El coste de alquilar una habitación en un piso compartido en España asciende a unos 340 euros al mes de media. Hola Dani, ¿qué tal? Encantado. Muchas gracias. Por aquí. Buenas, ¿qué tal? Hola, un placer. Si les parece, me siento por aquí. Sí, siéntate, no hay problema. ¿Qué edades tienen, Dani? 25 años. ¿Y tú, Javi? Tengo 26. ¿Y trabajan ustedes? Sí, yo llevo una empresa y a la vez estoy estudiando. ¿Y tú, O sea, actualmente estoy trabajando o trabajo por internet. ¿Y por qué han decidido compartir piso? Porque un piso simplemente aquí en la zona de Plaza de España, de Messi López, te suele costar unos 1.500, 1.200 euros alrededor, y una habitación te cuesta en torno a 250, 300 euros. Prefiero pagar un poquito menos y estar aquí céntrico, ¿sabes? No sé. Y ya por habitaciones eso te puede salir desde 200 a 350 euros máximo. Teniendo en cuenta que el salario mínimo interprofesional es de 950 euros, es prácticamente inviable pagar un piso como este. En las zonas más turísticas es imposible, a no ser que te vayas a la ultraperiferia, a otras zonas donde el alquiler no, zonas rurales no esté tan abarrotado, pero en las capitales por los alquileres vacacionales, los alquileres de uso temporal han subido, incrementado mucho el precio. ¿Qué beneficios podría tener compartir piso? No es lo mismo pagar 300 euros en esta zona, que tenemos la playa a 5 minutos, el mercado también a otros 5 minutos, pero si tengo que pagar 600 euros, después unos 300 euros de comida, que si el agua y la luz, imagínate que mañana mi trabajo va mal y no puedo permitírmelo, ¿sabes? En cambio, de esta manera puedo ahorrar más dinero y tener como un colchón, por así decirlo. Para los treintañeros, tener que compartir piso y no poder vivir solos o con sus parejas, el problema que afecta a la creación de una familia, a la creación de una situación de independencia personal y una constante situación de incertidumbre cara al futuro. ¿Podrías mostrarme alguna de esas habitaciones? Vamos, si quieres, que te muestro una. Esta habitación, que es bastante amplia, ¿cuánto nos podría costar? Pues una habitación así costaría en torno a unos 300, 350 euros. Una habitación que tiene lo justito. Sí, tendría una cama doble, su cómoda, armario, escritorio y otro armario empotrado. Pero lo básico. Gracias, Bueno, Dani, por atendernos. Un placer. Gracias. Compartir gastos es un ahorro, pero aún así no está al alcance de todos. Irene se fue de su casa en busca de empleo sin éxito, mientras vive en casa de sus primos. Bueno, Irene, tienes 30 años y en la casa en la que estamos ahora no es tuya, no es de alquiler ni propiedad tuya, ¿no? No, es de mis primos. ¿Y cuáles son los motivos que te han llevado a tener que estar viviendo en casa de tu prima? Alquileres muy altos y que estoy en paro. No hay nada para alquilar, todo pasa de 600 y obviamente si estoy en paro no tengo medios económicos para poderme pagar ese tipo de alquiler. Porque tú en un momento determinado abandonas la vivienda familiar de tus padres y te ves obligada a entrar a vivir en esta otra vivienda familiar, en este caso de tus primos. Claro, para poder encontrar aquí trabajo, o sea, para tener esto como opción, pues me he tenido que quedar aquí con ellos. ¿Tienes esperanza en que esta situación o esta realidad cambie a corto, medio o largo plazo? Ojalá, ojalá que cambie, porque necesito independizarme en realidad, no estar siempre viviendo en casa de mis padres o teniendo el plan B de casa de mis primos. La tardía emancipación en la actualidad para los jóvenes trae como consecuencia pues una baja autoestima, frustración, una sensación de fracaso. Todo esto va influyendo en la identidad personal, en el constructo que ellos tienen de la identidad propia, con lo que lleva a tener una sensación de mucha inseguridad y de un vacío de identidad. Vivo en una casa que está en ruinas y entraré hasta la cocina. La escasez de vivienda social agrava aún más la situación. Solo tiene esta condición el 8% del total de los hogares españoles. En Canarias, desde hace casi una década, no se construye ni una sola vivienda pública.
Tenemos en Canarias un registro de demandantes de vivienda que nos sitúa el número de demandantes en 13.000 personas, que en estos 4 años tenemos previsto construcción de vivienda pública. No hay cama para tanta gente. Actualmente en las islas hay miles de solicitantes de vivienda pública. La mayoría está en lista de espera por una casa de alquiler. Si buscamos viviendas para alquilar en la web de la empresa pública Visocan, vemos que la oferta actual es inexistente. Te vi, perdí el calibre, abrí la jaula y me olvidé de cómo ser libre. Con voces. Algunos jóvenes sin empleo, sin ayudas y sin respaldo familiar encuentran en la ocupación de viviendas una solución. ¿Sí? Hola, Tae. Hola. Tú vives en un edificio ocupado por muchas familias. En la actualidad, ¿en qué situación se encuentra este edificio? En la actualidad es como si no existiéramos, es como si no estuviéramos aquí porque realmente pasan de nosotros. Tai, ¿te parece que entremos y me sigues contando? Sí, claro. Solo tienes 22, han pasado 7 años desde que te mudaste aquí, pero ¿ocupar estaba entre tus planes? Hombre, claro que no, no me quedo de otra. Teniendo en cuenta que fui madre con 14 años, en casa éramos muchos, y a mi madre, o sea, ya era suficiente conmigo y mis hermanos como para encima tener que mantener a otro. Y tuve que trabajar como camarera o limpiando casas, siempre tratando de buscarme la vida como podía. Y estuve trabajando incluso un mes entero, con 12 horas diarias casi, por 600 euros al mes. O sea que ni siquiera trabajando tenía posibilidades de poder tener un hogar, porque ya que los alquileres son tan elevados de precio. Verdaderamente está aumentando mucho la ocupación de la gente joven en Canarias. Son capas de la población muy empobrecidas que se ven obligadas a ocupar porque están fuera del mercado laboral, están fuera del mercado de alquiler. Verdaderamente la gran problemática son la cantidad de madres jóvenes, de familias monoparentales, y que ya es inasumible totalmente para ellas mantener un alquiler. Si no hay vivienda pública, los alquileres son inevitables y las mismas ciudades se están convirtiendo en inhabitables. ¿Cuál es la única alternativa que les queda a la ocupación? ¿Cómo escuchas de la existencia de este edificio? Unos amigos que son ocupas también comentaron que había una promotora que no quería que le quitaran las viviendas y tal, y quería meter gente. Pues mientras tanto, esperar que me salga algo bueno y encontrar algo que yo pueda mantener a mis hijos y tener un alquiler, mínimamente comida y vivir. Nosotros no pedimos una vivienda gratis. Lo que pedimos es algo que se acondicione a lo que nosotros tenemos. Un trabajo que me dé para pagarme el alquiler y ese caprichito tonto que tengo de comer. El precio de la vivienda es una de las causas de la baja tasa de emancipación en Canarias, pero no es la única. El desempleo es otro gran problema. Sabemos que aquí en Canarias, en la franja de 20 a 24 años, está en torno a al 37% de los jóvenes, y a su vez sabemos que en la franja de 24 a 30 y pico, 40 años, está en torno a un 42-43%, que es casi un 7% más que el desempleo medio que existe en el resto del territorio nacional. No tener estudios es un escollo para acceder al mercado laboral. Yanira, ¿qué edad tenías cuando decidiste dejar de estudiar? Decidí dejar de estudiar a los 17 años. ¿Cuál fue el motivo que te llevó a dejar los estudios? Decidí dejar de estudiar porque quería cambiar de aires, quería entrar ya en el mundo laboral para ayudar en casa y tal. ¿En qué curso exactamente dejaste de estudiar? En cuarto de la ESO, no lo terminé. Cuando tocabas las puertas con tu currículum en mano, ¿qué era lo que te pedían? Me pedían como mínimo la ESO, que era lo que no tenía. Y claro, te da vergüenza entregar un currículum en el que ni siquiera tienes lo mínimo. Y al ver que no tenía ni siquiera la ESO me decían que no directamente y me volvía con el mismo currículum. Me encuentro con pocos trabajos y trabajos sobre todo temporales, de una semana, un mes como mucho, y con el sueldo mínimo. 400, 500 euros tirando para mucho. Trabajé de camarera en bares, en discotecas y doblando ropa en algunas tiendas. La falta de estudios o de formación propicia el aceptar trabajos con salarios muy precarios que luego van a repercutir socialmente en ellos mismos a nivel de acceso a poder acceder a vivienda, tener una vida, un nivel de calidad de vida normal, ¿no? Yo creo que se crea como una juventud triste, ¿no? O sea, ahora mismo
desmotivada y desesperanzada. ¿Y en todo ese tiempo echaste de menos volver a estudiar? Sí, claro, por eso volví a los estudios, porque quería optar a algo mejor que lo que tenía en ese momento. ¿A día de hoy qué edad tienes? 22. ¿Y qué estás cursando? Cuarto de la ESO y un acceso a ciclo superior. ¿A qué te quieres dedicar? Me gustaría ser profesora de matemáticas. Hay gente que es feliz con trabajos poco remunerados, pero si tú quieres optar a algo mejor y quieres salir del sitio en el que estás, es mejor siempre estudiar. Estudiar un ciclo formativo es una opción. De hecho, en España hay más oferta laboral para sus titulados que para los universitarios. Dado que las estadísticas dicen que quien se queda trabajando son más los titulados en FP que en la universidad. En este momento los ciclos formativos se ajustan a la realidad laboral porque tenemos una oferta de más de 70 ciclos formativos distintos, con lo cual el alumnado tiene una carta bastante amplia donde elegir la profesión que le gustaría desarrollar. Sin embargo, los empresarios aprecian múltiples carencias en la FP. Los alumnos les pondrán la mejor intención, pero cuando salen les faltan un montón de herramientas que les tenemos nosotros que proporcionar en las empresas. Tienen que empezar prácticamente de cero, no se adaptan al 100%, realmente un poco anticuados, no están en el día a día ni en las líneas estratégicas hacia donde se está dirigiendo en el futuro. Con 2 horitas de inglés o 2 horitas de alemán en 3 trimestres no se arregla la carencia que tenemos en esta tierra de el aprendizaje de idiomas desde la base. No hay título, no hay título. Contar con un título universitario supone un extra a la hora de buscar un empleo. Cuanto mayor nivel formativo, más posibilidades de acceso al mercado laboral. El porcentaje de población parada con educación media e inferior, es decir, la secundaria inferior, oscila entre el 30 y el 47% en cada uno de los colectivos, mientras que los graduados universitarios y las personas con ciclo formativo de grado medio y superior oscilan en porcentaje variable entre el 14 y el 25% en cada uno de los colectivos. Aunque también se dan casos de universitarios que solo consiguen trabajos que están por debajo de su cualificación o un puesto en las listas del paro. Claudia, tienes 25 años, has estudiado una carrera, un máster, te sigues formando y aún así no encuentras trabajo. Sí, exactamente. Yo estudié el grado de Lenguas Modernas, luego el máster de formación de profesorado y ahora estoy terminando el ciclo superior de educación infantil y nada, no encuentro trabajo de nada. Cuando empecé a buscar trabajo todo era mínimo 1 año de experiencia, 2 años de experiencia y se acabó terminando la carrera, no sé qué experiencia pretendes que tenga. Entonces, pues nada, me pasé a buscar de camarera, dependiente, aunque no fuera de lo mío ni me gustase, pero es algo y tampoco es lo mismo, te piden experiencia en todo. Ya que no encuentro trabajo, por así decir, de verdad, pues lo único que estoy haciendo es dar clases particulares, es lo único que puedo hacer para tener alguna fuente de ingresos, que obviamente no me da para mucho, solo para caprichos, por así decir. ¿Cómo te sientes, Claudia, después de ser una joven sobrecualificada y no tener ninguna salida? Súper frustrante, un poco deprimente incluso a veces. Emanciparme es un sueño ahora mismo, la verdad, no lo veo nada realista, imposible. Es un trabajo temporal. Pero trabajar no es una garantía para poder abandonar el nido. Dácil no para de encadenar contratos, pero todos son temporales. Dácil, a tus 32 años, ¿qué tipo de contratos has tenido toda tu vida? Pues contratos muy intermitentes y temporales, tanto de días, semanas y como mucho un par de meses. Como mucho un par de meses. O sea, ¿que tu vida laboral cuál es a estas alturas? Básicamente tengo 6 meses cotizados. ¿Esto en qué se traduce para ti? ¿A qué has tenido que renunciar? Por ejemplo, creo que no puedes tener casa, no puedes irte de la casa de tu madre. No, efectivamente, de mi casa no puedo independizarme, tampoco puedo hacer otro tipo de metas, como en mi caso sería obtener un coche para poder desplazarme y, bueno, una familia y demás. O sea, que cosas que requieren monetariamente no puedes salir adelante sin un trabajo más estable. ¿Esto te genera frustración? Bastante. Y he tenido épocas bastante malas. Su no emancipación les afecta en un doble plano. En un plano personal,
lo que es la transición a la vida adulta. Parece que van a ser jóvenes indefinidamente. Un 40% de la población en esa edad sin perspectiva familiar ahonda el problema demográfico en España, con tasas de natalidad de las más bajas del mundo. La esperanza nunca se pierde, ¿no? Pero la dificultad que tienes a la hora de buscar trabajo a veces te vienes abajo. Oye, me has citado aquí, creo que vives con tu madre por aquí. ¿Podemos subir a hablar con ella? Por supuesto, vamos. Sí, pasa, hija. Hola. Hola, ¿qué tal? Isabel, ¿qué tal? Mira, aquí estamos. Oye, ¿podemos hablar un momentito? Sí, por supuesto. Venga, vamos. Como tantas madres y padres de este país que tienen a sus hijos ya treintañeros viviendo en casa porque no se pueden ir. ¿Tú esto cómo lo vives? Hombre, yo lo vivo mal porque ella está mal, en el sentido de que busca trabajo y no encuentra. A mí me encantaría que ella sea independiente, que se pueda ir de casa tranquilamente y tenga su vida propia. Ella se siente en casa bien, pero no bien, porque quiere tener su autonomía, quiere ser independiente. Entonces le encantaría tener su trabajo y tener su hogar, es decir, su casa o lo que ella crea conveniente en ese aspecto. Pero la circunstancia ha sido esta. Tener todavía a estas edades a hijos en casa también lastra tu economía. Probablemente cosas que podías haber estado haciendo tú a esta edad con otros recursos económicos, los tienes que destinar también a seguir teniendo a tu hija con 32 años en casa. Sí, claro, en ese aspecto sí, tenemos que ayudarnos una a la otra. Pero bueno, dentro de lo que cabe, como estamos económicamente mal, pues tenemos que estar de esa manera. Yo lo que deseo fervientemente desde hace tiempo que ella coja su camino, porque los hijos a los 18 años son tu responsabilidad, pero luego tiene que seguir adelante. Tengo 62 años y ahora mismo yo no estoy cobrando nada. En mi casa no está entrando dinero. Estamos con servicios sociales y demás, que para mí no es ninguna vergüenza porque para esto están, pienso yo. Y yo me veo impotente en el sentido de que no puedo hacer nada. Hay unas edades que, como en la de ella misma, a partir de los 30 o 35 años, ya te ves parada y es muy difícil que encuentres trabajo. Isabel Dácil, gracias por haberme recibido en su casa. Nada, gracias a ti. La temporalidad golpea a los menores de 24 años. En Canarias, 7 de cada 10 jóvenes que trabajan tienen este tipo de contratos. Casi la mayoría de los contratos que se están generando son temporales o a tiempo parcial. Los salarios de los jóvenes están por debajo de la media del salario normal, que en el caso de Canarias la media salarial es la más baja del país. Únanse al baile de los que sobran. Situaciones límite provocadas por realidades contundentes como esta. El 34% de los jóvenes menores de 29 años está en riesgo de pobreza y exclusión social. Es un colectivo muy vulnerable y que está en una situación muy precaria. Genera a los jóvenes frustración, el bucle de la depresión, las emociones al final son negativas porque ven que sus éxitos no se están cumpliendo, pero el poder salir de su casa al revés, da energía, vitalidad. Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa. Pero, ¿qué ocurre en otros países de Europa? Si en España nos independizamos de media a los 29 años, estamos aún lejos de Dinamarca o Luxemburgo, donde los jóvenes suelen emanciparse entre los 20 y 21 años. Gregorio, naciste en Fuerteventura, pero te fuiste a vivir a Dinamarca con 30 años. ¿Por qué te marchaste? Yo soy diseñador gráfico. Decidí irme principalmente buscando nuevas oportunidades laborales. No había esa estabilidad o ese caldo de cultivo que uno necesita para establecerse en un sitio. Por un lado, estabas en un punto en el que quieres emanciparte y miras un poquito hacia el futuro y solamente ves incertidumbre e inestabilidad. Te sientes como que no encajas en ese lugar. Para el gobierno danés y la sociedad danesa, lo que buscan siempre es la emancipación de los jóvenes, que la gente sea cuanto más pronto posible independiente. Entonces tienen, por una parte, una ayuda del Estado, nada más entran en la universidad, como de 500, 600 euros. Los chicos pueden trabajar desde los 13, 14 años, ya están trabajando en supermercados, ganándose su pequeño sueldo. Los padres también tienen ayudas para la compra de piso para sus hijos
Y todo eso hace, como te digo, un poco lo contrario que en España, de crear un caldo de cultivo para que la gente con 22 años aquí prácticamente sea muy raro que esté viviendo con los padres. Allí la presión fiscal está en torno al 50%, el 48,6%, mientras que en España pues prácticamente llega al 33%, es uno de los países de la Unión Europea con menos presión fiscal. A la hora de satisfacer determinadas obligaciones tributarias tienes la seguridad de que el propio Estado te devuelve en forma de servicios, y uno de los servicios en concreto es son una cantidad de ayudas, subvenciones, compensaciones que se hacen a contingentes específicos, como es el caso de los jóvenes, pues para facilitarles lo que es la emancipación respecto a sus hogares familiares iniciales. Las nuevas generaciones tienen que esforzarse mucho para labrarse su futuro. Si tú quieres optar a algo mejor y quieres salir del sitio en el que estás, es mejor siempre estudiar. España se está convirtiendo en un país que no es para jóvenes. Y miras un poquito hacia el futuro y solamente ves incertidumbre e inestabilidad. El mercado inmobiliario, la pobreza y la precariedad laboral están truncando sus sueños. Soy administrativo, más o menos entre los 900, 1000 euros, pero es que con eso es imposible, o sea, no puedes irte tú sola. Han conseguido cortarle las alas y así, la mayoría difícilmente podrá salir del nido. Pues ya lo han visto, el precio de la vivienda, el desempleo, la precariedad laboral y los bajos salarios hacen que la emancipación sea una misión imposible para los jóvenes. Esta noche vamos a profundizar, vamos a analizar esta problemática, hablar largo y tendido, pero antes, como siempre, les presentamos a los invitados y colaboradores que nos acompañan esta noche en esta mesa de Fuera de Plano en Televisión Canaria. Los periodistas Francisco Pomares, muy buenas noches, también nos acompaña Carlos Domínguez. También contamos con la presencia hoy de Brenda Rivero, presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias, Manuel Navarro, secretario regional de Enseñanza de UGT, Jesús del Amo, economista, y finalmente también contamos con Mariana Suárez, directiva de Jóvenes Empresarios de Tenerife. Antes de empezar con el debate, vamos a empezar a formularles algunas de las preguntas a los tres especialistas que nos acompañan esta noche en esta mesa. Si te parece, Brenda, comenzamos contigo. Los jóvenes, ya lo hemos visto en este reportaje, tienen casi imposible poder acceder al mercado inmobiliario. La pregunta es muy clara. ¿Cómo podemos revertir esta situación? Hola, buenas tardes. Lo único cierto es que no va a haber una fórmula magistral para resolver esta problemática, ya que, como hemos visto, no es un problema en sí, sino el resultado de una problemática de base que afecta a todo el sector juvenil. Nosotros, como Consejo de la Juventud, que todavía es un órgano bastante reciente y además muy diverso, no hemos tenido tiempo para elaborar unos posicionamientos, por lo cual no puedo omitir ahora mismo ninguno. Pero lo que sí está claro es que solo se puede resolver esta situación elaborando políticas directamente formuladas para la juventud y además en el que la juventud tenga una parte muy activa en el proceso de esa elaboración. El foco está en la juventud, el empleo parcial como una de las causas que retrasan esa emancipación de la que hemos hablado. Se ceba sobre todo con los más jóvenes y también con las personas más vulnerables. Salto ahora en este caso a Manuel Navarro. ¿Habría que limitar este tipo de contratos? Los contratos a veces las personas o los trabajadores cogen lo primero que casi se le ofrece, pero lógicamente sí hay que limitarlos, hay que apostar por la calidad en el empleo y sobre todo por un empleo estable. Para lograr eso, evidentemente, no tenemos ninguna varita mágica, pero sí es verdad, y se ha visto en el documental, que la base de todo es la formación. Hay que apostar por una formación adecuada a las necesidades del mundo laboral, en este caso de la sociedad canaria, que tampoco lo tenemos nada fácil, pero hay que investigar nuevos nichos de empleo, apostar posiblemente por la investigación, incluso por una industria que no tenemos y por una formación profesional adecuada. Tenemos aquí también dos variables siempre, que es la formación profesional reglada, que depende de la propia Consejería de Educación y la Dirección General de Empleo, y luego tenemos una formación profesional para el empleo que depende de la Consejería de Empleo. Entonces es cuestión de coordinar e investigar la propia sociedad sus necesidades.
Y terminamos también con esta serie de preguntas que les planteaba. Muchos jóvenes canarios ocupan empleos para los que están sobrecualificados ante una economía como la nuestra, basada sobre todo en el sector servicios. Ahora ya termino contigo, Mariana Suárez. ¿Hay que resignarse a que esto siga ocurriendo? Para nada. De hecho, creo que Canarias es un lugar magnífico para nuevos tipos de trabajo, nuevas, por decir, vertientes, no solo el sector servicios, sino sobre todo las nuevas tecnologías, con lo que es el trabajo en remoto y estas nuevas formas de hacer las cosas. Yo es que soy una optimista y yo creo que resignarse nunca, seguir trabajando. A seguir trabajando. Nosotros también vamos a seguir trabajando y hablando a lo largo de la noche en este programa sobre esta emancipación, salir del nido, lo difícil que lo tienen los jóvenes en Canarias. También hablaremos, el gobierno de Sánchez prepara una nueva ley para limitar el precio de los alquileres en determinadas zonas tensionadas para que los jóvenes y las familias más vulnerables pues, puedan acceder a una vivienda. ¿Es una buena medida? Lo debatimos en tan solo unos minutos. Hacemos un pequeño alto y ya volvemos hasta ahora. Ya estamos de vuelta, retomamos el debate. La precariedad laboral y los bajos salarios hacen que la mayoría de los jóvenes no puedan acceder a una vivienda. Para ello, esta noche contamos con José Denis, que tiene las cifras, que tiene los datos. José Denis, muy buenas noches. Me atrevo a decir incluso que podemos hablar de una juventud que está estancada. Buenas noches, Wendy. Sí, vamos a verlo precisamente con cifras y datos en el siguiente informe. Y es que la vivienda sigue siendo inaccesible para gran parte de los jóvenes españoles. De hecho, la edad media de emancipación en nuestro país se sitúa en los 29 años, 3 más tarde que la media europea y 5 años por encima de países como Francia o Alemania. Si nos ceñimos a Canarias, se calcula que el 80% de los menores de 30 años siguen viviendo con sus padres. Además, a esta independencia tardía se suma también la frustración. Según los datos del segundo Observatorio de la Vivienda en España, elaborado por una importante empresa inmobiliaria, el 80% de los jóvenes que consiguen emanciparse no viven en las zonas donde les gustaría debido a sus limitaciones económicas y un 33% de ellos siguen dependiendo de sus familias a pesar de haberse independizado. Además, aunque al 72% de los jóvenes le gustaría poder comprar una vivienda, en la práctica se impone el alquiler. Es la modalidad en la que viven casi el 60% de los jóvenes que logran independizarse. A esto se suma el incremento del precio de la vivienda. De hecho, el Consejo de la Juventud de España ha presentado el último Observatorio de Emancipación Juvenil y en él se señala que cada vez hay más jóvenes que se ven obligados a compartir casa, ya que para muchos
Alquilar piso en solitario supondría destinar un 94% de su salario neto. De ahí que los jóvenes sean el gran reto del sector inmobiliario. Tienen presupuesto limitado, pocos ahorros y difícil financiación. ¿Cómo solventamos esta situación? Wendy, probablemente esta sea la pregunta del millón. Si te parece, la abordamos en la mesa. Sí, traslado precisamente esta pregunta. Yo me he quedado con un dato. Muchos jóvenes destinan en torno al 94% de su salario neto al alquiler de un piso, al pago de una hipoteca. No me quedo con la pregunta, la traslado. Paco Pomares, ¿cómo podemos solventar esta barrera, esta situación? Yo creo que más que destinan, tendrían que destinar, porque si alguien destina el 94% de su salario a algo, no le queda nada para vivir. Lo cierto es que en Canarias tenemos una extraña costumbre, ¿no?, que es la de encabezar todas las listas negativas y estar en la cola de todas las listas positivas, ¿no? Yo tengo la percepción de que es muy difícil resolver los problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la vivienda, no solamente para los jóvenes, sino también para los adultos. Pero en cualquier caso, hay medidas que se están intentando tomar que tienen que ver con la regulación de los alquileres. Es una medida polémica, es una medida compleja, pero es una medida que desde mi punto de vista se ha cometido en otros lugares y ha funcionado, en algunos mejor que en otros. Lo que sí es cierto es que, mientras tanto, las administraciones públicas tendrían que hacer, per se, por lógica, una oferta pública de vivienda que hoy no se está haciendo y que aproximadamente desde el 2008, es decir, desde hace 12 años, no se viene haciendo, ¿no? Ahora, como saben, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias está planteando una serie de peticiones en ese sentido a los ayuntamientos, está buscando suelo, está planteando la posibilidad de llegar a construir de aquí a final de esta legislatura 4.000 viviendas. Hombre, no es que eso vaya a solucionar el problema, pero sin duda puede llegar a ser una ayuda. Una hoja de ruta que conoceremos a lo largo de esta semana. Carlos. Pues no hemos hecho los deberes, Wendy, no se han hecho los deberes y estamos pagando los platos. ¿Qué pasa? Que no se han hecho políticas de vivienda, 12 años comentan sin hacer vivienda pública. Ahí es donde hay que ir, a empezar a hacer viviendas públicas. Vamos a poner un parche de poner un límite al alquiler, que puede parecer muy buena idea, pero si pagas el 94%, o deberías pagar el 94% para un alquiler, ¿cuánto vas a poner el límite? ¿Vas a bajar los 100 euros, 200 euros? Entonces, ¿qué? En vez de un 94 vas a necesitar un 70. Tampoco vas a poder. Por lo tanto, esa no es la solución. La solución es empezar a hacer políticas ahora. Otra cuestión, ¿cuántas viviendas vacías hay que tienen los bancos, que tienen los fondos buitres? Hay muchas. ¿Por qué no se obliga a que esas entidades pongan las viviendas a alquiler? Y a un alquiler social, a un alquiler de 400 euros, de 500 euros que se pueda pagar. Todo lo demás a mí me parece, que son cantos al aire porque no se van a llevar a ninguna parte. Y desde luego empezar a planificar ahora para que dentro de 10 años tengamos más viviendas sociales. Aprovecho esta problemática, hay muchas entidades bancarias que ofrecen hipotecas especiales, sobre todo para los jóvenes, pero Jesús, esta pregunta tengo que formulártela a ti. ¿Se debería de estimular fórmulas de crédito avaladas por el Estado para que estos jóvenes puedan acceder a una hipoteca? Sí, podría ser una solución, ¿no? El problema de la vivienda, como estamos viendo aquí, es tremendamente complejo. Estamos hablando, Carlos comentaba, de que hay que intervenir y de las leyes y de una acción, digamos, pública más directa. Tengamos en cuenta que precisamente el sector inmobiliario es uno de los más regulados, ¿no? Por ejemplo, el tema de los alquileres en Santa Cruz de Tenerife, que afecta no solo a los jóvenes, como decía Paco Pomares, sino que nos afecta a todos. Santa Cruz está afectada, de facto, por una ley, que es la Ley de Patrimonio Histórico, que casi impide prácticamente fabricar o construir vivienda nueva en la mitad de la población, prácticamente de la Rambla hacia abajo. Porque cuando un promotor o un constructor intenta fabricar un nuevo solar en Santa Cruz se encuentra con una serie de trabas que son inabordables. Y hay mucho solar parado. O sea, por una parte, no estamos permitiendo que, digamos, que la iniciativa privada aborde ese problema, porque no permitimos oferta. Cuando no hay oferta y hay mucha demanda, aquí no hace falta ser economista, todos sabemos lo que pasa. Sube el precio. Por otro lado, hablamos de la vivienda social. Es curioso porque yo he estado navegando y me he encontrado un dato muy curioso en la red. Y es que en España se fabricaron más de 4 millones de viviendas sociales, pero fue entre el 61 y el 75, o sea que había otra voluntad política, ¿no? Si nos tenemos que retrotraer, bueno, entonces todo está inventado. Yo creo que tenemos que ir, podría ser una solución, de hecho, el tema de las hipotecas avaladas. También viendo, obviamente, que tú cuando eres joven no vas a acceder a una vivienda de 100 metros cuadrados en el centro de una ciudad. El hecho de compartir yo tampoco lo veo mal. Cuando estamos hablando de sostenibilidad, que una persona ocupe una vivienda, pues también habría que ver
ese tema, ¿no? Se hablaron también hace, que fue muy polémico, el tema de las viviendas, estas que eran microviviendas. Bueno, hay una serie de soluciones, pero al final parece que tampoco tenemos la valentía de abordar otras medidas que no sean las de siempre, ¿no? Y que al final siempre nos damos con algún problema legal o con algún problema que va más allá de la regulación, ¿no? También la sociedad. Tenemos esa casa, también esa predisposición en España a ser propietarios de vivienda, ¿no? Que es otro tema cultural que tenemos aquí en España. Hablaremos de los alquileres, pero ahora vamos a centrarnos un poco más en la compra. La mayoría de las autonomías tienen un tipo de deducción para que los jóvenes puedan comprar una vivienda, pero según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico asegura que este tipo de subvenciones pues ayudan a incrementar así los precios de las viviendas. Brenda, ¿estás de acuerdo? Bueno, la verdad es que, como mencionó ahora mismo tu compañero, los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España está demostrando que incluso si los precios de compra en comparación terminan siendo mejores, parecen más favorables de principio, las restricciones que les están poniendo a la hora de conseguir alquileres o a la hora de conseguir avales imposibilitan todavía más que un alquiler que los jóvenes estén accediendo a las viviendas. Mariana, y en este caso, ¿crees que este tipo de deducciones podrían incrementar, como decíamos, los precios de las viviendas? Yo estoy de acuerdo con una cosa que dijo Brenda al principio, y es que tengo la impresión de que la dificultad para los jóvenes, para la gente de mi edad, para acceder a la vivienda, no es la enfermedad, es un síntoma de algo un poquito más complejo, ¿no? Y que poniendo límites a los precios de los alquileres, incluso lo que comentaba el compañero de las casas de la banca, poner precio social, esto puede ayudar y indiscutiblemente sí que ayudaría, pero creo que si queremos solucionar el problema hay que atajarlo de raíz, ¿no? Que la gente de mi edad, que los jóvenes incluso puedan acceder al mercado laboral en condiciones que le permitan sustentarse a sí mismos, independientemente de las condiciones que haya. Esa sería la raíz, mejorar un poco las condiciones de trabajo. Lo cierto es que hoy en día los jóvenes siguen tocando la puerta en el banco para poder acceder a una hipoteca y le piden unos ahorros del 20 hasta el 30%. Para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y las familias más vulnerables, el Gobierno de Canarias pone en marcha un pacto por la vivienda digna. Esta noche está con nosotros, exactamente está con Pablo Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Wendy. Así es, toca hablar de ese pacto por una vivienda digna en Canarias. Y aquí está conmigo el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno Regional, Sebastián Franquis. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuáles son los compromisos de ese pacto por una vivienda digna? El objetivo fundamental es que toda la sociedad canaria, lo político, lo institucional, ayuntamientos, cabildos, colectivos sociales, económicos, estén de acuerdo en trazar una línea estratégica de cara a construir viviendas en Canarias. Ese es el principal objetivo de la vivienda, ¿no? Estar todo detrás para construir vivienda y hacer política de vivienda lo menos posible, con el objetivo de volver a construir vivienda, que llevamos ya 8 o 10 años sin poder construir vivienda pública en Canarias. Eso le iba a decir, hace una década que no se construyen prácticamente viviendas públicas en Canarias. Ustedes se marcan la meta de construir 2.200 en esta legislatura, pero sin embargo ya son más de 13.000 los solicitantes de casa. Con este volumen de construcción no se solucionaría el problema por completo, ¿no es así? Sí, es una parte del plan. Nosotros lo que hemos dicho es que el Gobierno está dispuesto a construir 2.200 viviendas con el suelo que tiene disponible en estos momentos, ¿no? Hemos pedido a los cabildos y a los ayuntamientos que nos ofrecen suelo y, por tanto, para que ahí salgan también un número importante de viviendas, ¿no? Le hemos pedido al Gobierno de España que incorporarnos al plan 20.000 viviendas para también construir viviendas en Canarias, ¿no? Entonces estamos en condiciones de que en el plan de vivienda que vamos a presentar en el próximo mes estaremos concretando la ficha, no solo financiera, sino el número de viviendas que se van a construir en Canarias en los próximos 4 años, que estamos convencidos van a ser mucho más de 2.000 viviendas. En cuanto al alquiler, ustedes apuestan por incorporar al mercado parte de esas 138.000 viviendas vacías en Canarias, incentivando a los propietarios con 3.000 euros para que abran sus pisos, además de darles garantías de cobro. ¿En qué consistirían esas garantías? La idea es un poco llevar a cabo un seguro multihogar, por tanto que tengan garantizado que va a haber un servicio de mantenimiento en su domicilio, en las viviendas, que tengamos un seguro de garantía de que las rentas las van a seguir cobrando, por tanto facilitarles la seguridad jurídica y económica a los que plantean alquilar esta vivienda para que la puedan alquilar de forma segura, ¿no? Al mismo tiempo, a condición de todo eso, planteamos que tiene que haber un precio máximo a la hora de alquilar. Estamos ahora estudiando cuál será ese precio, porque lógicamente no va a ser igual
en todos sitios, dependerá de la zona de cada ciudad, de cada municipio, y en base a esos estudios aplicaremos un precio máximo para poder alquilar la vivienda a esos vecinos y familias que hoy están necesitadas de alquiler de vivienda. Por su parte, el Gobierno de Canarias apuesta por incorporar o limitar, mejor dicho, los precios de los alquileres en determinadas zonas del archipiélago, intervenir ese mercado. ¿Usted cree que es una solución positiva para las dos capitales canarias? Sí, creemos que el elevado precio desproporcionado que se ha producido de la vivienda en los últimos años hay que tomar y poner límites, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo, lógicamente, en que se saque la rentabilidad necesaria de una renta del alquiler de su vivienda, ¿no? Pero eso no solo puede ser exclusivamente al costo de un derecho constitucional, que es el derecho a una vivienda digna, que está establecido en la Constitución española, ¿no? Y como el mercado no se regula, tiene que haber una intervención pública para que existan precios límites, razonables, pactados con el sector, y que al final no se haga, como se ha producido en los últimos años, un absoluto desproporción de los precios de alquileres, que está consiguiendo que incluso población de origen de determinados barrios, especialmente en las zonas metropolitanas, se están expulsando porque no pueden tener capacidad para pagar el alquiler, ¿no? Es un instrumento que creo que puede ser eficaz, ¿no? Y por tanto estamos en condiciones de que el Gobierno de España lo regule, y una vez que se regule, aplicarlo lógicamente en Canarias, si es posible, de acuerdo con los ayuntamientos. Pues señor Franquis, muchísimas gracias por atendernos esta noche, aportarnos toda esta información, y ahora lo mejor va a ser continuar la mesa de debate y ver qué tienen que decir nuestros contertulios sobre todas estas cuestiones. Pues lo vamos a plantear. Muchas gracias, muy buenas noches también, Pablo. Imponer la limitación de los precios del alquiler o incentivar, por otro lado, a los propietarios. Vamos a hablar ahora de estos dos modelos que intentan favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes y de las personas más vulnerables. Volvemos contigo, José Denis. ¿En qué consiste realmente estos dos modelos? Wendy, ya el consejero Franquis ha dado alguna clave, pero vamos a profundizar en ellas y también en el modelo estatal. Y es que en estos momentos hay dos modelos sobre la mesa para tratar de frenar la subida de los alquileres. Uno de ellos, iniciativa, ya lo hemos visto, incentiva a los propietarios de las viviendas, es el que incluye en el Pacto por la Vivienda Digna del Gobierno de Canarias, que destinará 4 millones de euros a estimular a los dueños de pisos vacíos y también a las rehabilitaciones. Esta iniciativa incluye una ayuda de 3.000 euros al propietario para alquilar su piso durante 5 años. Ofrece algunas garantías al dueño, como el cobro de la renta, la contratación de un seguro multirriesgo de hogar o la devolución del domicilio en el mismo estado de conservación inicial. La intención del Gobierno canario es que el precio medio de las viviendas que estén en esta bolsa de alquiler ronde los 450 euros al mes. Por otro lado, el Ejecutivo Central pretende incentivar el mercado de una forma más directa y también más polémica. El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha anunciado que establecerá un tope a los precios del alquiler en los lugares más tensionados, basándose en un índice de referencia por zonas. Así lo anunciaba el ministro José Luis Ábalos. Por ello les anuncio que antes del verano traeré a esta Cámara una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas. Vamos a plantear esta medida tras oír a todos los agentes, organizaciones sociales, administración pública, también al sector privado. Se trata de una medida oportuna, ponderada, tasada, proporcional. Eso sí, esta iniciativa la tendrán que ejecutar las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Desde la Federación Canaria de Municipios se niegan a controlar los alquileres porque, según dicen, no tienen capacidad ni medios para acometer la tarea. ¿Y qué dicen otros organismos sobre este asunto? El Banco de España, por ejemplo, reconoce que el control de precios puede resultar efectivo, pero solo a corto plazo, ya que a la larga puede reducir la oferta de vivienda en alquiler. ¿Y ustedes qué creen? ¿Imponer un límite a los precios es la solución para frenar el alza de los alquileres? ¿O esta intervención podría empeorar la situación? Wendy, por lo tanto, dos modelos, un mismo objetivo, frenar la subida de los alquileres.
Así es, José. Pues para responder a esta pregunta que nos plantean, están con nosotros esta noche Ruimán Rodríguez, del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, y Vanessa Rubio, ella es la presidenta de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria. Muy buenas noches a los dos, les saludo, que estamos en directo. Y bueno, arranco con estas preguntas. ¿Creen que es una buena medida limitar los precios de los alquileres? Empiezo contigo, Ruimán. Pues buenas noches. Creemos desde el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria que es una medida imprescindible. No es suficiente, hace falta una batería de medidas mucho más amplia, pero inicialmente por lo menos va a parar una sangría de una realidad que se desconoce, que es que los inquilinos que han estado pagando hasta ahora, los pocos afortunados que pueden asumir una renta de 300, 400 euros, de repente se les acaba el contrato de alquiler y cuando tienen que renegociarlo con el casero, se les ponen 600, 700, 900, que esa es la media que tenemos en las Islas Canarias, 900 euros de media del alquiler. Y se ven que es totalmente inasumible hacer frente a esos pagos y tienen que acabar abandonando sus viviendas en un proceso de gentrificación feroz que está empujando a la gente fuera de los barrios donde han nacido, se han criado y tienen desarrolladas sus relaciones sociales y han vivido toda su vida. Vanessa, ¿limitar el alquiler, sí o no? No, es evidente, Wendy, buenas noches, es evidente que el acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad en la actualidad, pero repercutir esa problemática al propietario no es la solución. Nosotros entendemos, todos los expertos coincidimos, que limitar el precio del alquiler es una medida contraproducente a largo plazo porque precisamente va a ocasionar el efecto contrario a lo que se pretende. ¿Por qué? Porque va a disminuir la oferta de las viviendas en alquiler, el futuro inquilino va a tener menos opciones para elegir y esa reducción de la oferta lo que va a dar paso a una subida de precios. Con lo cual creemos que esa no es la solución, restringir, controlar, limitar no es el camino. Vanessa, continúo contigo. Muchos especialistas afirman que si se limitan los precios del alquiler, aumentará así el dinero negro y además se reducirá la oferta de pisos. ¿Estás de acuerdo? Efectivamente. Además puede ocasionar esto efectos negativos no deseados en el mercado inmobiliario. Como tú bien indicas, un posible mercado negro donde el propietario del inmueble exija una partida complementaria o lo que es peor, un stock de viviendas de muy mala calidad, deterioradas porque muchos propietarios no van a poder mantener en buen estado de conservación ante la poca rentabilidad de esas viviendas. El índice de precios está bien si lo utilizamos para asesorar como medida de transparencia, pero no para imponer una limitación en los precios del alquiler. Ruimán, en tu caso, ¿crees que aumentará así la economía sumergida? Desde luego que no, a no ser que se cumpla la amenaza que están lanzando los especuladores, que es que lo están reconociendo ellos mismos. Están diciendo que si esta medida se aplica, retirarán esos activos del mercado para que los precios sigan inflándose de forma artificial. En Canarias hay 138.000 casas vacías, viviendas abandonadas, que significa que llevan más de 2 años vacías. Estas viviendas, muchas de ellas, porque aquí se está haciendo un debate falso, no están en manos de pequeños tenedores, están en manos de fondos buitres, de entidades nacionalizadas de facto, como es Bankia, entidades con dinero público, como es la Sareb, que las están manteniendo retenidas para inflar artificialmente el mercado. Y ahora se acaba de oír perfectamente que se acaba de declarar que si esta medida se aplica, pues se va a subir el precio porque se van a retirar del mercado. Lo que hay que hacer para que esta medida sea efectiva es limitar el número de viviendas que pueden tener estos grandes tenedores, porque no puede ser que haya entidades en Canarias operando fondos buitres internacionales como Goldman Sachs con más de 3.000 viviendas. Eso es lo que no puede ser. Y no puede ser que esta gente pueda manipular un derecho básico, una necesidad básica, que es tener 4 paredes con un baño como mínimo, para hacer un negocio. La vivienda tiene que estar fuera, y lo siento si esto molesta, pero tiene que estar fuera del mercado. La vivienda tiene que ser como la sanidad y la educación. Dame un segundo, precisamente te iba a decir, Vanessa, que imagino que no estás de acuerdo por los movimientos que estás haciendo, le puedes responder. En principio, Ruimán se considera grandes tenedores a una persona que tiene a partir de 10 inmuebles, o sea, imagínate a lo que estamos llegando. Además, condicionar la libre competencia y la generación de ofertas es erróneo, porque el mercado del alquiler es un mercado muy atomizado, no depende solamente de unos fondos buitres o de una SOCIMI, o sea, depende de muchos propietarios, con lo cual va a ser inviable controlar los precios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evidentemente, tomar medidas
que favorezcan esa oferta, que esa oferta es la que va a influir en los precios. Evidentemente el acceso a la vivienda es un derecho que todos tenemos que vamos, o sea, es fundamental, pero creo que las medidas que se están utilizando son las inadecuadas. Vanessa Rubio, Ruimán Rodríguez, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Tenemos que continuar también con el programa. Gracias. Y bueno, yo aprovecho para lanzar esta pregunta a la mesa. Paco Pomares, que te tengo muy cerquita, ¿hay que intervenir en el mercado para poder limitar los precios de los alquileres? Es una opción, pero la pregunta no es si se debe hacer o no se debe hacer, sino para qué va a servir que se haga, si va a resultar positivo o no va a resultar positivo. Y hay dos enfoques sobre esta cuestión. El primero es hasta qué punto tiene el Gobierno nacional la capacidad de poder limitar los precios desde un punto de vista constitucional. Puede parecer una tontería, pero ya saben que llevamos no sé ni cuánto tiempo con los temas de alquiler vacacional tumbados por los tribunales porque se ha gestionado de una manera absolutamente incorrecta las leyes que se han puesto sobre la mesa. Entonces, este es un asunto complejo desde el punto de vista legal. El Gobierno tiene que cogérsela con papel de fumar porque puede equivocarse y al final meternos en otro berenjenal legislativo de esos de los que estamos acostumbrados, en los que se plantea una cosa y luego no se puede llegar a aplicar. Pero luego hay otro asunto, ¿no? Es decir, hay sitios donde se ha producido una limitación de determinados tipos de inmuebles y eso ha sido positivo, ¿eh? Hay algunas experiencias, como por ejemplo la de Berlín. Pero yo creo que más que plantear como plantea en estos momentos el Gobierno, darle a los ayuntamientos una potestad que no está definida ni está estructurada para hacerlo, lo que se podría ver sería abrir un fondo público de vivienda de alquiler en el que quienes estén interesados, los propietarios que estén interesados, acepten que sus viviendas tengan un precio tasado. Pero digamos que por ley establecer que todas las viviendas en alquiler van a tener un precio tasado, probablemente lo que acabe provocando es que esas viviendas se retiren del mercado. Gracias, Paco. Jesús. Pues yo le compro la medida a Paco. La verdad que yo creo que lo que estaba proponiendo el director general de Vivienda, la primera parte sobre todo de incentivar los alquileres, porque la gran preocupación, yo no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del sindicato de inquilinos, ¿no? Porque yo creo esto de las teorías conspirativas de los fondos buitre y tal, bueno, pues sí, habrá algún fondo buitre, pero realmente el español medio siempre ha tenido esta interés de, digamos, ahorrar el ladrillo, ¿no? Y para muchos españoles es su segundo ingreso, aparte de su trabajo, ¿no? En el que se refugian. Entonces es un mercado de muchos propietarios pequeños, ¿no? Y este propietario lo que tiene realmente es miedo y muchas veces está también desprotegido ante un impago. Probablemente si el Estado le garantiza ese impago, se pondrán muchas más viviendas en oferta. A partir de que aumenta la oferta, obviamente disminuye el precio. Los ejemplos de control de alquileres, Paco ha nombrado Berlín, efectivamente en Berlín hubo zonas que fue un éxito, también hubo otras zonas que se hizo con picaresca y los alemanes o los propietarios dotaban o le pedían al inquilino dotar lo que se denominaba una provisión, que era subir lo que era la fianza y al final se la quedaban, ¿no? Y en otros sitios como París fue directamente un fracaso, ¿no? Porque metieron una vía de escape como que si en función de que si había una vista o un paisaje pues se podía subir la vivienda y al final un tercio estaban fuera y encima se retiraron más de 15.000 viviendas. Por lo tanto, yo creo que garantizando a los pequeños propietarios que pueden cobrar realmente eso, o hacer, por ejemplo, igual que hay un registro de empresas que no pagan, tener un registro de inquilinos o ir por lo positivo, un registro de buenos inquilinos, que tú puedas ir con un certificado de que tú eres una persona que has pagado siempre y probablemente tendrás tu oferta para poder alquilar un piso, porque los propietarios valoran mucho eso. Yo creo que tendríamos que ir más por incentivar que por regular. Totalmente de acuerdo. Siempre incentivar va a ser mejor. Si tenemos 138.000 viviendas en Canarias que llevan más de 2 años sin usarse, vacías, es por algo. No están dando rendimiento, tan solo pues, lo que sube el precio de la vivienda. Pero si además de eso se le puede dar un incentivo de rentabilidad a esos fondos para que lo alquilen, habría que negociar con ellos. Se necesitaban 13.000 viviendas, 14.000 viviendas. Bueno, pues a lo mejor, aparte de los privados, pues están también estos fondos que podría alguno interesarse en poner una parte de esas viviendas. Incentivar siempre es mejor. El tema de limitar el alquiler, yo voy más porque aquí puede pasar lo de París. Estamos acostumbrados, somos la picaresca viva en España. Sí, pero los alemanes también, que me parece, nos echamos piedras, pero los alemanes también cayeron en lo también mismo. Aprendieron de nosotros, hubo mucho español por ahí. No, y entonces, aquí seguramente me empezarán a decir, bueno, pues no está el agua incluida, no está la luz, los muebles no están, te cobro tanto por el piso y por la cocina amueblada, o van a empezar después a ver unos incrementos. Porque fíjense que estamos hablando de 700, 800, 900 euros mensuales. ¿Cómo lo vas a limitar?
vas a bajar a 400, que es lo que se necesita. Estamos hablando casi pues un 40, un 50%, que vas a limitar el precio. Me parece excesivo, por lo tanto yo opto más por la opción de incentivar. Estamos dando datos fundamentalmente de centros, de ciudad, claro. De zonas. El precio medio de la vivienda en el conjunto de Canarias, quitando zonas turísticas, no es ese. El precio medio se sitúa mucho más cerca de los 550 euros que de los 900 euros. Lo que pasa es que siempre pensamos en el piso que tiene 3 habitaciones y que está en el centro de la ciudad. Pero mira, luego hay otro dato que a mí me choca. Es decir, llevamos muchísimo tiempo repitiendo los 138.000 viviendas desocupadas que no se alquilan, pero nadie te dice dónde ha salido ese dato. Yo he intentado averiguar de dónde sale el dato de las 138.000 viviendas que repetimos todos, como loros, y no sale de ningún lado. Debe ser que a alguien en un momento determinado se le ocurrió decirlo, porque además es muy difícil tener un censo de viviendas no alquiladas. ¿Quién hace un censo de viviendas no alquiladas en esta región? ¿Quién lo ha hecho? Y luego aquí en Canarias, que había mucha tradición también de la autoconstrucción, de fabricar en los pequeños núcleos rurales. Actualmente, bueno, tenemos el famoso chiste del que pidió oferta o pidió permiso para un cuarto de aperos y efectivamente hizo un cuarto de aperos, ¿no? O sea, la picaresca también, pero es que se ven abocados ahí. Mucha gente que quiere vivir en la zona rural se ve abocada a esa picaresca porque hace falta una cantidad de metros que está fuera. Cuando estamos hablando de que aquí hay un montón de zonas de autoconstrucción y que no ha pasado nada y que además son núcleos hasta estéticamente bonitos. Jesús, tenemos que seguir avanzando, luego vamos a ir contigo, Manuel. Además del alto precio de los alquileres, el empleo precario y los bajos salarios condicionan la emancipación de los jóvenes. Muchos universitarios, a pesar de tener una buena formación, tienen que optar a puestos para los que están sobrecualificados por la falta de empleo. Es el caso de Daniel Casal, licenciado en Historia y con un máster en Arqueología que todavía no ha podido ejercer su profesión. Patricia Reyes está con él. Buenas noches, Wendy. Sí, muchos jóvenes sufren las difíciles condiciones y los bajos salarios del mercado laboral. Uno de ellos es Daniel, licenciado en Historia y con un máster en Arqueología. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches, Patricia. Daniel, terminaste tu formación, no has encontrado ningún empleo acorde a lo que has estudiado. ¿Cuáles son esos empleos y esas condiciones a los que te has enfrentado y te enfrentas? Bueno, pues han sido condiciones durante la carrera bastante difíciles y bastante complejas para un universitario, para los jóvenes universitarios. Estamos hablando de una complejidad tales como trabajar en una librería, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con la carrera que estás haciendo, por escasos 300 euros, y pluriemplearte en una pizzería después de salir de la librería por otros 300 o 400 euros, y a veces, por supuesto, en jornadas leoninas de 8 o 9 horas, ya que se salen de la legalidad vigente. Trabajos como despertarte a las 4 de la mañana y trabajar como peón en un camión de basura en San Bartolomé Tirajana. Condiciones bastante complejas que dificultan la posibilidad de pagar una matrícula. A día de hoy me encuentro además en una situación laboral por escasos 700 euros de algo que no he estudiado, teniendo la especialidad que, como bien has dicho, y evidentemente, pues claro, no tiene absolutamente nada que ver lo que estoy trabajando ahora con lo que he estudiado, lo que me he esforzado y sobre todo el dinero que eso ha valido, evidentemente. Esta situación que me cuentas, imagino que tiene consecuencias en el desarrollo de tu vida. Sí, ya no solamente de mi vida, sino pienso que en la vida de todos los estudiantes y las estudiantes de Canarias, que no pueden tener una vida digna, que no pueden independizarse y que además afecta a su economía familiar, con lo cual se ven ante una situación bastante compleja, la verdad. ¿Qué alternativas ves en el mercado laboral siendo joven? Bueno, pues alternativas veo muy pocas y las que veo son bastante complejas. Condiciones laborales bastante complicadas, salarios muy bajos, con lo cual creo que los jóvenes a día de hoy y las jóvenes nos enfrentamos a unas condiciones verdaderamente penosas en la vida laboral. ¿Crees que esto no va a mejorar? No, creo que no. Creo que tenemos un futuro bastante incierto. Hay una incertidumbre generalizada, ya no solamente en mí, sino pues en mi pareja, en mis compañeros y mis compañeras. Y evidentemente que no sabemos hacia dónde vamos a ir, no sabemos qué futuro nos espera. Pues Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que la situación mejore. Wendy, esta es la situación de Daniel y de muchos jóvenes aquí en Canarias. Gracias, Patricia. Un mensaje un tanto pesimista el que nos comentaba Daniel, que como él, 3 de cada 10 empleados con títulos superiores están ocupados por puestos de los que están sobrecualificados, como es su caso, muy por encima de lo que ocurre en el resto de la Unión Europea. ¿Cómo podemos acabar con esto? Ahora sí, vamos contigo, Manuel. Bueno, estamos hablando de aspectos económicos, aspectos de trabajo. Yo no sé si en Canarias existe algún mapa de viviendas vacías.
ubicado en zonas pues capitalinas posiblemente o zonas rurales. Si el mercado de viviendas vacías está precisamente en la zona donde no existe trabajo, pues entonces estamos pues cargando agua casi con cestos de mimbre. Imaginemos que el sur de Tenerife ahora mismo pueda tener, el norte de Tenerife pueda tener viviendas vacías, pero los trabajos pueden estar en el centro de Santa Cruz. Tenemos que valorar también la posible movilidad a lo largo de todas las mañanas que se sufren en la entrada de la laguna. Es decir, ahora mismo vivir más allá de Guamasa es un gran problema que tenemos. Estamos comentando el chico este que estábamos hablando de la formación, como estaba hablando Manuel, que al principio nos dijo, apoyando totalmente la formación. Claro, por ejemplo, el joven Daniel, licenciado en Historia. Vamos a ver. Yo hoy he estado mirando, ¿no?, para venir a preparar un poco el debate, qué profesiones tienen más futuro hoy por hoy en España, ¿no? Aparte de lo que todos sabemos las informáticas, pues bueno, las ciencias naturales, la química, las matemáticas. Obviamente, cuando tú te enfrentas a un futuro y a una formación hay una parte vocacional, pero también tienes que mirar qué futuro profesional vas a tener, ¿no? Y hoy por hoy, pues probablemente las carreras de letras hoy tienen menos futuro que hace 40 años. Ya cuando te planteas el formarte en letras, pues bueno, tienes que saber también que quizás vas a tener un futuro laboral que más allá de la docencia, pues puede ser complicado, ¿no? Entonces también hay que ser un poco previsores, o sea, está bien la vocación, pero hay que ser un poco previsores, ¿no? Porque al final nos encontramos con estos problemas, ¿no? Una persona totalmente formada, que además cuesta mucho dinero porque lo pagamos, él asume también su parte y su esfuerzo, ojo, yo no le quito mérito al joven, ¿no? Pero es verdad que hay que ser un poco más previsores, ¿no? Y tener un poco más de visión de futuro, ¿no? Y porque si no, al final te encuentras en esta situación, ¿no? Una persona súper formada, con un máster incluso, que se encuentra en una precariedad laboral que nadie quiere, ¿no? Jesús, vamos a aportar otro dato. En Canarias, más del 35% de los menores de 24 años están en paro. La mayor parte de las empresas le piden experiencia, pero ¿cómo van a conseguirla si nadie les ofrece trabajo, Paco? Pues de ninguna manera, es decir, si no trabajas no puedes tener experiencia. Y además es un hecho evidente, el trabajo para los jóvenes tiene que estar dirigido hacia los jóvenes, pero tenemos realmente un problema del que ha hablado Jesús, y yo creo que es uno de los problemas claves. En Canarias hay una tendencia, en Canarias y en toda España, ¿no? Hay una cierta tendencia a las carreras de grado medio y grado superior. Y bueno, pues sale muchísima gente con titulaciones que luego no tienen demasiada utilidad. Yo soy historiador, de hecho soy doctor en historia. En mi vida he podido trabajar como historiador, nunca, y era mi vocación. Tuve que dedicarme a hacer otra cosa pues porque me equivoqué al elegir esa carrera probablemente. No me arrepiento de ello porque me dio la posibilidad de tener unos conocimientos que me han sido útiles en la vida y que además me gustaban. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que no se puede pretender es, si te pones a estudiar algo que tiene pocas salidas, conseguir que esas salidas aparezcan por arte de magia. En Canarias tenemos problemas graves, por ejemplo, porque no tenemos técnicos cualificados en formación profesional, temas, por ejemplo, fontanería. Hay un montón de trabajos que son necesarios y que nadie los asume. Y, sin embargo, para esos es para los que luego se acaba acogiendo a personas que tienen una alta cualificación. Pongo un caso nada más. Hay un montón de personas que trabajan recogiendo basura o cuidando jardines en los ayuntamientos de las islas, que son personas que tienen titulación, porque además cuando se presentan desplazan a los que no tienen titulación, porque los mecanismos de selección se basan fundamentalmente también en tus conocimientos, en el nivel de preparación que tienes general, no carácter para esa plaza. Todo eso habría que cambiarlo. Todo eso habría que cambiarlo porque tampoco es de recibo que los titulados universitarios le estén quitando trabajo a quienes no tienen que ser titulados universitarios para conseguir un trabajo. Precisamente antes hablábamos, en Canarias la economía se basa principalmente en el sector servicio. Hablamos contigo ahora, Marina, ¿cómo podemos solucionar este problema sobre cualificación en puestos en los que pues, no se adaptan a sus conocimientos? Yo siempre voy a apostar por los nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías. Yo también soy historiadora del arte y trabajo en un estudio de videojuegos. O sea, creo que esa flexibilidad está en nosotros, las nuevas generaciones cada vez son más flexibles, a lo mejor tiene gente que empezó su carrera profesional como historiador, como profesor, como abogado y están ahora haciendo una cosa completamente distinta. Y creo que una alternativa muy buena dentro de estos nuevos modelos de negocio es el teletrabajo. Tú puedes vivir perfectamente en medio de la nada y siempre que tengas internet y los medios, ¿sabes? Y sepas hacer el trabajo, puedes hacerlo perfectamente. Yo lo que hago, por ejemplo,
lo puedo hacer aquí o viviendo en medio de la nada. Entonces, creo que es una buena alternativa, pero creo que tenemos que cambiar un poco el chip y cambiar un poco la mentalidad y darle la bienvenida, ¿no?, a todos esos trabajos tecnológicos que además generan muchísimo más, mueven muchísimo más la economía. Entendido queda. Hemos hablado de alternativas, de nuevos nichos de trabajo y la innovación y la apuesta por la investigación que en Canarias puede contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo y la que el talento de nuestros jóvenes pues se quede en las islas. Esta noche está con nosotros Matías González, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y además coordinador de un libro que acaba de ver la luz, Reflexiones sobre el desarrollo actual y el futuro de la economía canaria. Muy buenas noches, Matías. Hola, muy buenas noches. Esta noche estamos hablando de la dificultad que los jóvenes tienen para poder emanciparse en nuestra comunidad, sobre todo debido a la precariedad laboral que afecta también pues, a los perfiles cualificados. En una economía que depende fundamentalmente, lo hemos estado hablando, en el sector servicios, ¿cómo revertimos esta situación? Bueno, yo creo que el síntoma de la enfermedad ha quedado bien definido por las intervenciones que me han precedido, ¿verdad? Hay una alta tasa de desempleo juvenil, hay una alta tasa de subempleo, de gente sobrecualificada en relación al empleo que desempeña, y por tanto hay una situación que está dificultando la emancipación y la construcción de proyectos de vida de la juventud canaria, ¿no? Esto es, digamos, el diagnóstico, el síntoma de la enfermedad. Y efectivamente se trataría de indagar en qué podemos hacer para intentar ir progresivamente resolviendo este tipo de problemas. Yo creo que lo podemos mirar desde dos ángulos. Por un lado está el ámbito de las oportunidades, ¿no? Tenemos en Canarias efectivamente una economía donde la actividad turística tiene un peso extraordinario y la pregunta es, ¿estaríamos en condiciones de que la actividad turística en Canarias generara más oportunidades a jóvenes bien cualificados egresados de nuestras universidades? Y la respuesta a esto es sí. La diversificación de la economía canaria tiene que darse con el turismo. El turismo no es más que la actividad económica que la gente genera cuando está de vacaciones. Si nosotros reducimos nuestro producto turístico a la playa, a la comida de menú y al bar, evidentemente esto va a definir una demanda de empleo de baja cualificación y de baja remuneración. Pero es que el turismo, la actividad turística puede ser muchísimo más que eso. Matías, y por decir algo, se me ocurren muchísimas... ¿Sí? Nos quedamos precisamente con diversificar la economía, pero también quería preguntarle, en la obra que han publicado se incide en que es necesario apostar también por la innovación y por la investigación en todos los niveles. Uno de los sectores fuertes del archipiélago es el de las energías renovables. ¿Se apuesta lo suficiente por este sector? Bueno, no todavía, las cosas están cambiando, como ustedes saben. Estamos incrementando nuestros niveles, el volumen de instalaciones y el volumen de penetración de las renovables, pero todavía el campo de oportunidad de empleo juvenil cualificado que las renovables tienen en Canarias, estamos empezando a explorarlo. Date cuenta que las renovables, en relación a las energías convencionales, son energías que están mucho más desplegadas en el territorio, que están vinculadas a la ordenación territorial, pero también a la arquitectura, que están incluso relacionadas con el paisajismo, etcétera, con lo cual se me ocurren al menos 3 o 4 carreras universitarias que potencialmente estarían vinculadas a la cualificación que se necesita para desarrollar apropiadamente el sector de las energías renovables en Canarias. Evidentemente por ahí hay un campo para que se tendría que explotar un poco más en Canarias, pero sin duda, un poco no, muchísimo más, esto y otros sectores de actividad innovadores. En el campo de la economía azul, que es un campo que estamos estudiando en profundidad también, e insisto, la propia actividad turística tiene que ser una actividad mucho más desplegada hacia diversos servicios de alto valor añadido que den oportunidades, y en otra ocasión, si quieren, les puedo contar cómo pueden generarse empleos de alta cualificación para algunos de los profesionales que han hablado esta tarde, hace un ratito, en este programa, y que a lo mejor nunca se les había ocurrido que su cualificación adecuadamente orientada
podría tener salida en la actividad turística. Orientación, oportunidades, y ya para concluir le pido brevedad. En el libro que usted ha coordinado, más de 30 autores reflexionan sobre el futuro de la economía de Canarias. ¿Cuál sería su reflexión para el futuro si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora? Bueno, en realidad lo que estamos hablando esta tarde es, yo creo, el núcleo duro de por dónde tenemos que empezar a construir futuro. Es decir, si hablamos de diversificación de la economía, si hablamos de sostenibilidad ambiental de la economía, si hablamos de servicios de más valor añadido que generen empleos de más cualificación y, por tanto, de subir el nivel medio de renta, de aumentar las oportunidades para reducir los volúmenes de población o los porcentajes de población en riesgo de exclusión, etcétera. Es decir, todos los síntomas de la enfermedad socioeconómica y ambiental de Canarias pasan indefectiblemente por considerar el sector educativo como el sector estratégico y a la población joven estudiantil como el segmento de población en el que tenemos que depositar todos nuestros esfuerzos para cualificarlos, mejorar sus capacidades y generar en su entorno nuevas oportunidades. Hacia ahí tiene que estar dirigida la gobernanza, las prioridades de la gobernanza, y si me permites una perla final te diría, adelante, y sería una reflexión para todas y todos los canarios, si necesitamos o hemos necesitado más que nos redujeran, por ejemplo, la tarifa de viajes un 25% adicional, o si hubiéramos tenido esos recursos para coger nuestro maltrecho sistema educativo y dar un salto de calidad en todas sus características. Dicho queda. Matías González, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Y nosotros continuamos. Si los menores de 30 años lo tienen complicado para emanciparse por las malas condiciones laborales, es normal que muchos ni siquiera se planteen la opción de tener hijos. Canarias sufre la tasa de natalidad más baja de su historia y además cada vez tenemos hijos más tarde. La maternidad se retrasa en nuestro país hasta los 32 años. ¿Qué soluciones ven para este problema, Paco? Bueno, lo primero que hay que plantearse es si realmente es un problema. Ahora hay una cierta tendencia de los poderes públicos de plantear que esto es un drama terrible. Yo realmente, con una población en el planeta de 7.000 millones de personas, no creo que sea un problema tan grave que no haya demasiada natalidad en los países desarrollados. Creo que lo que hay que hacer es aplicar políticas migratorias sensatas y razonables que permitan que este mundo sea un mundo más equilibrado, algo que, probablemente sería más positivo. Pero, en cualquier caso, yo creo que desde el punto de vista de los derechos individuales, lo que hay que garantizar es que aquellas familias o aquellas mujeres que quieran tener hijos puedan tenerlos. Esa es la clave del asunto. No es un problema social el que haya mayor o menor natalidad. Creo que la perspectiva de que si no hay natalidad no vamos a cobrar nuestras pensiones, bueno, parece que el coronavirus ya se va a encargar de resolver ese problema. Quizá deberíamos de estar más preocupados por los derechos personales de cada persona a la hora de decidir qué es lo que quiere hacer con su vida. Y sí es cierto que hoy, con los salarios que se tienen, con el tipo de actividad que se tiene, no es muy fácil afrontar el echarse hijos encima, pero no lo ha sido nunca. No es una cuestión que ocurra ahora. No ha sido nunca echarse hijos encima, no ha sido nunca fácil sostener una familia. A lo mejor lo que pasa también es que ahora estamos muy acostumbrados a que tenga que responder el Estado por todo lo que hacemos o la sociedad por todo lo que hacemos, ¿no? Ya nos preguntamos cómo lo hacían antes para sacar tantos hijos adelante. Con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Vamos a aportar otro dato. La encuesta de fecundidad del Instituto Nacional de Estadística arroja que 2,5 millones de mujeres deciden no tener hijos debido a la precariedad laboral. Y ahora nosotros, teniendo en cuenta estos datos, nos preguntamos si estamos construyendo un país en el que solo van a tener hijos aquellos que tengan un trabajo fijo. ¿Tú qué opinas, Brenda? Bueno, en realidad, primero apuntear un par de cosas que vemos que estamos enfocando, es la parte que me toca como buena feminista. Estamos enfocando ahora mismo este debate a las mujeres que quieran tener hijos y creo que es algo que es un error muy común que estamos teniendo y que no deberíamos tener ya. Y es que las mujeres no son las que quieren tener hijos, sino las familias, los núcleos familiares y las personas. Aparte de eso, creo que es verdad que a lo mejor estamos en una época en la que tener hijos como necesidad biológica ya queda un poco apartado. No quita que sea un problema la tasa de natalidad o pueda llegar a ser un problema la tasa de natalidad que tenemos en España, pero
tenemos que cambiar el debate en el sentido de esa media no está subiendo porque las familias están decidiendo no tener hijos. Esa media está subiendo porque las familias que quieren tener hijos no pueden afrontarlos, o sea, no pueden afrontar. Estamos viendo cómo la vivienda está ampliando ese margen de los 30 que ya casi todo el mundo estaba emancipado, está ampliándose hasta los 35, pues ¿cómo vamos a poder tener hijos si no tenemos vivienda? Precisamente hablábamos de la incorporación de la mujer al trabajo y por eso centrábamos también la maternidad, la conciliación familiar y la decisión de tener hijos o no, Carlos. Sí, está claro que es una decisión familiar el de tener hijos o no tenerlo y es ahora mismo realmente imposible. Porque fíjate, en el documento al principio vimos una mujer que dijo que se tuvo que ir de casa de sus padres porque había tenido un hijo a los 14 años. Entonces, claro, ya eran muchos para vivir en la casa. Bueno, ahí se ha visto un ejemplo. Tienes que emanciparte para tener hijos. Hay que hacer políticas para eso. Y volvemos a lo de atrás, volvemos antes. Hay que hacer políticas de vivienda para que la gente se pueda emancipar. Y en Canarias, a lo mejor a muchos le puede sonar raro, pero tenemos 8 islas. Y principalmente metemos la presión, que lo hablamos antes, en las zonas capitalinas, en Santa Cruz, en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, y a lo mejor, ¿por qué no se hace una expansión, no se incentiva a movernos a otras islas que están menos pobladas? ¿Por qué no se incentiva que haya empresas que empiecen con nuevas tecnologías, con teletrabajo en esas zonas y empezamos a quitar presión a las islas capitalinas y empezamos a capitalizar a las otras islas? Los alquileres serán más baratos, puede generarse oportunidades de trabajo, incluso lo que nos hace falta es, como comentaba también Matías, un cambio total de chip, un cambio radical de chip. Y en educación y sobre todo en mirar hacia el futuro diciendo que lo que hicimos atrás ya no vale. Las propuestas están esta noche sobre la mesa. Vamos con otra derivada de la temática de hoy. Aunque los jóvenes estén expuestos a la precariedad laboral, la falta de vivienda y a la dificultad también de formar una familia, llama la atención que buena parte de ellos pues, no estén implicados en los asuntos políticos. Según el CIS, los jóvenes de 18 a 35 años son los que menos acuden a votar porque están desencantados. Atentos al siguiente vídeo. Decepción, desafección a la política o abstención son algunos de los conceptos que más sonaron en 2019, el superaño electoral para referirse a los jóvenes. Forman casi el 8% del electorado, 3 millones de jóvenes que tienen entre 18 y 23 años. ¿Se ha estancado la participación política de los jóvenes en nuestro país? Vamos a buscar respuestas precisamente con ellos. Nerea, 18 años, estudiante, descontenta, decepcionada con la política. Javier, 28 años, desde los 19 en política activa, uno de los concejales más jóvenes de la historia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ustedes son un poco el agua y el aceite en esto de creer en la política. Nerea, ¿a ti qué te ha llevado a estar decepcionada? Bueno, yo creo que la confianza es lo que más se ha perdido hoy en día. Y eso se viene también bastante mermado por la corrupción, aparte de que nosotros sentimos que lo que dicen no es después lo que hacen cuando le votamos. Desconfianza, yo creo que, aunque suene mal decirlo, yo creo que es parte del funcionamiento de la democracia y nosotros lo que tenemos que hacer es obligar a los políticos a que actúen como nosotros queremos que actúen. Y me parece que estamos tomando fuerza en las calles y que nos estamos involucrando bastante, no simplemente con política, con palabras, sino con hechos. Bueno, yo creo que al final cuando uno se está manifestando en la calle, cuando se está articulando con otra gente de la sociedad civil, eso también es hacer política. ¿Ustedes creen que no se les escucha? Bueno, si salimos a las calles para reivindicar nuestros derechos, ¿será por algo? Creo que no. Javi, tú desde muy joven has formado parte del sistema. ¿Qué parte de responsabilidad tiene ese propio sistema de la decepción que tienen jóvenes como Nerea? Parte del problema es el ombliguismo de la clase política que se han mirado y han mirado en muy corto plazo. Que sí creo que hacer cosas a corto plazo podría atraer a los jóvenes, porque a nosotros nos gusta ya el momento. Queremos ver cambios radicales, pero también entiendo que es una cosa que lleva tiempo. No podemos ser injustos con nuestro sistema y este sistema, con los partidos, con todos sus problemas, nos ha traído a la situación de bienestar en la que estamos, en la que todo es mejorable, por supuesto. Nerea, Javier, muchísimas gracias a los dos por este rato conmigo.
Los jóvenes tienden a la abstención más que el resto de los ciudadanos, un fenómeno que se repite en muchos países del mundo. Y una vez más, la revolución tecnológica también está detrás. Lo que pueden fallar son los formatos de participación. Tenemos que trabajar muchísimo más en los espacios digitales, porque si no utilizamos el espacio digital para introducir los valores y la cultura democrática de la participación, de la corresponsabilidad, van a haber otros grupos que van a utilizar lo digital para introducir valores que igual no contribuyen para nada a la construcción democrática. El desapego de los jóvenes a la política aflora en una generación que poco o nada tiene que ver con la de hace tan solo una década. Motivar la participación y evitar la abstención se perfilan como los grandes retos de la política actual. Abstención, desencanto y también desinterés entre los jóvenes. Los partidos como Vox, Podemos y Ciudadanos tienen más éxito entre los jóvenes de nuestro país, mientras que el Partido Popular y el PSOE tienen un perfil de electorado de edades mayores. ¿Por qué los grandes partidos están perdiendo el voto joven, Manuel? Bueno, yo no sé, yo creo que alguien se habrá encargado de demonizar a los políticos, a los sindicatos y a considerarlos innecesarios para que se introduzcan pues este tipo de ideas ya un poco trasnochadas y que vuelven a la vida después de tanto tiempo. Yo no sé si es una cuestión incluso de madurez y de falta de conciencia social de los propios jóvenes. Los jóvenes también deben ser críticos con las cosas que reciben. Ahí tiene mucho que decir la escuela. Paco. Yo sin embargo creo que es un problema de culturas, ¿no? Es decir, la mayor parte de los que superamos los 50 años somos hijos de la transición y de sus servidumbres y de sus compromisos. Y somos de alguna manera conscientes de que el régimen de libertades que disfrutamos es algo que nos costó trabajo conseguir, que nos costó trabajo afianzar. Para la mayor parte de los jóvenes eso es algo que les ha venido dado. Y hay un viejo axioma que asegura que se valoran aquellas cosas que cuestan trabajo. Aquello que te viene dado se valora con menor intensidad. Ese puede ser uno de los factores que hacen que muchos jóvenes pues, no se sientan concernidos con la toma de decisiones públicas. Pero luego también hay otros como por ejemplo la generalización de lo virtual, que ha hecho que además es un campo abonado y muy transitado por los jóvenes, que ha hecho que se tenga la percepción de que la participación política se puede sustituir de alguna manera por el cacareo de las redes, por este tipo de cuestiones, ¿no? Y a veces nos encontramos con el problema de que generar mecanismos de compromiso es difícil también porque hay un extraordinario desencanto que es responsabilidad básicamente de quienes hasta ahora han controlado la situación. Por eso probablemente los jóvenes apuestan por formaciones partidarias nuevas o novedosas, porque con ellas no se sienten todavía desengañados. Cuando pase el tiempo suficiente seguramente les ocurrirá lo mismo. ¿Tú qué opinas? Sí, claro, vamos a ver, la juventud tiene que ser un sinónimo de rebeldía, ¿no? Pero yo no estoy tan de acuerdo con que no tengan conciencia social y de hecho aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Está Marina y está Brenda aquí que están muy comprometidas y cada una desde su punto de vista y respetando, ¿no? Que además yo creo que la juventud actualmente tiene ese punto de respeto hacia otras ideas y hacia otras, digamos, formas de ver la vida, ¿no? Por lo tanto yo no creo que sea tan desapego. Quizás sí el tema digital que estaba comentando la persona que salió en el reportaje de poder acceder a esos sistemas de votación de una forma electrónica, ¿por qué no? Se pueden hacer muchos trámites hoy por hoy de la administración con temas electrónicos, con plataformas virtuales. ¿Por qué no dejaríamos abrir esa puerta? Quizás también los partidos tradicionales puedan tener miedo de esa incorporación masiva que se produciría, ¿no? Cuando tú ahí rompes una barrera física de un fin de semana no tener que desplazarte, o muchos jóvenes que viven fuera, que tienen que ir a hacer el voto por correo y no siempre pueden, ¿no? Otra cosa es que también, hombre, hay que dar un poco de confianza a los políticos. Ahí hablaba una chica que tenía 18 años, habrás votado una vez como mucho, ya te han decepcionado en una vez. O sea, también es verdad que demonizamos, como decía el compañero Manuel, a los políticos y como políticos y como jóvenes hay de todos. Y hoy precisamente el mayor movimiento social que hay a nivel mundial contra la lucha del cambio climático lo lidera una niña de 15 años. Con lo cual yo tengo confianza en la juventud hoy, la verdad. Vamos a confiar en la juventud. A todos, gracias por compartir esta mesa con nosotros y a ustedes que nos están viendo desde casa, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una feliz semana. Buenas noches.